Vamos a tomar contacto a esta hora con Pedro Yaranca, reconocido especialista en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. Pedro, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy gentil como siempre. ¿Cómo está? ¿Qué tal, estimado José? Buen día. Vamos a comentar sobre los riesgos que se ciernen sobre el país ante este avance incontenible en la minería ilegal, ¿no? Los focos que tenemos en el país, estamos viendo cómo primero se sentaba en Madre de Dios, ahora es el corredor de la Libertad, el corredor altandino de la Libertad, desde Patás llegando hasta Cajabamba, en Piura, las zonas de Lomas, Sapillica, las zonas de Ayabaca, ¿no? Suyo, ¿no? También hay minería ilegal, en Arequipa tenemos minería ilegal en Puno y en otros puntos del territorio nacional, incluyendo el corredor minero. ¿Cuáles son los riesgos si continúa este avance, Pedro? Sí, efectivamente, lo que acabas de indicar va por ahí, aunque en el caso de la Libertad se confunde mucho porque obviamente en el ámbito de la Libertad también hay minería ilegal, pero básicamente en la provincia y más específicamente en el distrito de Patás es netamente minería tradicional ancestral, o sea, la minería artesanal. Eso es lo que confunde el gobierno y los políticos también, porque la minería ilegal está en lugares donde no se han autorizado para el trabajo de la minería. El caso específico de Madre de Dios, en parte también de Piura, la frontera con Colombia, también la frontera con Ecuador, entre otras zonas, obviamente también una zona de Arequipa, ¿no? Entonces, y a propósito de las leyes que tienen que salir, pues obviamente diferenciando esas cosas, ¿no? Ahora, hay un tema, Pedro, y tú lo sigues bastante, eres una persona bien enterada, porque ahora haces un seguimiento de lo que ocurre en el país. Tú has hecho una diferenciación, lo cual nos parece válida, ¿no? Diferenciar entre la pequeña minería, minería artesanal, ¿no? Con la minería ilegal, ¿no? Pero esta es precisamente la minería ilegal que hoy, asociada a grupos de criminalidad organizada, están poniendo en riesgo en el país. Pero hay un tema que mucho se ha criticado por pseudoambientalistas que solo protestan y atacan a las empresas formales, pero no atacan a la minería ilegal. ¿Por qué crees tú que ocurre esto, Pedro? Lo que pasa es que en todo ese ámbito hay intereses también. Entonces, tanto los políticos, los analistas y hasta exministros dicen, pues, confunden entre la minería ilegal y la minería tradicional artesanal, lo mezcla, incluida un libro que se ha publicado el año pasado, ¿no? Entonces se mezcla todo eso y cuando se mezcla todo, obviamente se ataca en su conjunto. Cuando el gobierno lo que debería hacer es formalizar a los informales. Los informales son aquellos que han tenido autorización, por ejemplo, para este reinfo y que por algún descuido han perdido en el transcurso de los años. Esos son los informales. Los formales, los tradicionales, son los que ya tienen el reinfo y que siguen operando. Lo que el gobierno debe hacer es formalizar eso, pero no abrir un nuevo reinfo en general, porque abrir un nuevo reinfo en general significaría obviamente también incluir a aquellos que están ya trabajando en forma ilegal, uno y otro, que por ahí se podría infiltrar pues la criminalidad, porque muchos de los criminales que extorsionan también ya son empresarios y muchos de ellos ya han comprado también empresas mineras. Entonces, abrir un nuevo reinfo significaría pues formalizar a estas personas. Lo que tú acabas de señalar es bastante certero, en el sentido que estamos viendo cómo esta minería ilegal, que debe ser combatida por el gobierno, diferenciando de la minería artesanal y la pequeña minería, hoy está asociada íntimamente con la criminalidad organizada. ¿Qué información tenemos en este avance de lo que ocurre en la zona del corredor minero de la Libertad? Está ocurriendo en algunos puntos también de Piura, donde ya vemos cómo la criminalidad organizada va justamente de la mano con la minería ilegal. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Pedro? Sí, es una cosa bastante particular lo que ocurre en gran parte de la Libertad, pero básicamente en la zona de Patás, que es una zona de minería ancestral tradicional.
Después de la pandemia, ahí hubo mayor presencia, casi una masiva presencia de la criminalidad local, pero también del crimen organizado transnacional. Todo eso mezclado ha generado una serie de problemas con la mediana minería y también con los mineros artesanales, generando cantidad de muertes que hasta ahora no se sabe exactamente cuántos son. Entonces, interesadamente la mediana minería saca en los medios de comunicación con que esos que estaban atacando eran los mineros ilegales, cuando en realidad no hay minería ilegal en esa zona, sino más que presencia de la criminalidad. Y la solución es, obviamente, un trabajo de inteligencia para limpiar de la criminalidad y obviamente lograr el apoyo de la misma población que también están organizados en rondas campesinas. Es decir, uniendo fuerzas entre la Policía Nacional y las rondas campesinas, obviamente sería pues mucho más fácil combatir a la criminalidad. Ahora, ¿y estas bandas criminales se puede identificar quiénes son por la modalidad que actúan en varios puntos del país? Ya tú lo mencionas, cómo actúan en la zona de Patás, focalizado, pero también cómo podrían estar actuando en Piura, en las zonas que te he mencionado, Suyo, Sapillica, Ayabaca, o cómo pueden estar operando en otros puntos del país. ¿Se conoce qué bandas son? En el caso específico difieren de un lugar a otro. En la zona de Piura, digamos, no son tan criminales como aquellos que están actuando en la zona de Patás. La diferencia es que los que están actuando en la zona de Patás, todos ellos se autodenominan como parqueros, o sea, no roban plata, sino roban material minero, que obviamente económicamente eso es cuantioso. Encima de que están armados generalmente con fusiles de guerra, también armas cortas, o sea que tienen bastante adiestramiento militar. Entonces fácilmente pueden amedrentar a la gente, cuando se oponen hasta los pueden matar. Mientras que en otros casos obviamente la operación es casi similar, pero no tan igual, no tan letal como el caso de La Libertad. Ahora, Pedro, en este escenario podemos decir que existen algunas evidencias que la minería ilegal también a la par financia otras actividades delincuenciales como la extorsión, el sicariato. Las economías ilegales pues traen una serie de cosas, la trata de personas en primer lugar, que se está masificando casi en todo el país. A eso hay que sumarle, por ejemplo, pues que van con la delincuencia, con otro tipo de criminalidad igualmente, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco estamos midiendo y el gobierno no está, digamos, poniendo las antenas en alerta con el tema de Chancay. Chancay, obviamente, con Chancay vamos a ser nosotros el mejor hub en América Latina, pero al mismo tiempo también vamos a tener presencia de la criminalidad transnacional. Y eso es lo que el gobierno tampoco está calculando bien. O sea, lo que estamos mirando en estos momentos, Pedro, son escenarios bastante delicados, donde hay presencia de minería ilegal asociada con la criminalidad, inmediatamente tenemos acciones ilícitas. Obviamente que sí. Todo eso prácticamente ha sembrado como una escuela la criminalidad transnacional, digamos, una parte, la presencia del Tren de Aragua. Anteriormente de la presencia de esta criminalidad transnacional, los locales amenazaban, incluso para extorsionar, pero no atacaban directamente. Pero cuando llega esta criminalidad transnacional, todo eso empeora. Entonces, en vez de amenazar, hacen detonar, por ejemplo, explosivos, al mismo estilo del terrorismo. Cuando amenazan y ubican a veces a sus víctimas, a sus presuntas víctimas, los asesinan. Y toda esa escuela prácticamente ya ha quedado. Entonces, parte de esa criminalidad ya no son los extranjeros, ya son los locales, muchos de ellos. Es decir, la escuela se va expandiendo, porque obviamente por delante hay mucho dinero. Ahora, y esta penetración de la que tú mencionas del Tren de Aragua y que tiene ya sus ramificaciones, ¿eso desde hace qué tiempo funciona en el país? Porque hay que tenerlo muy en claro para que la población entienda qué es lo que hay exactamente detrás de ello. Claro, el Tren de Aragua es una organización transnacional que ha nacido en las cárceles de Venezuela
y poco a poco se ha propagado a Colombia, a Ecuador, Perú, obviamente, Chile, incluso ya está en Estados Unidos, pero en el caso de Perú, en parte ya está siendo controlada. Lo que pasa es que como es una organización masificada, entonces han quedado rezagos, y esos rezagos van formando otros grupos con la misma modalidad, y parte de esos son pues delincuentes ya locales, quienes han adiestrado y están utilizando la misma modalidad, obviamente, para acumular grandes ganancias. Y la minería ilegal le genera grandes ganancias. Obviamente, o sea, la minería ilegal, aparte de depredar el medio ambiente, también contamina con todo. Entonces, ¿qué es? La parte, por ejemplo, la deforestación, la contaminación del agua, del aire, del medio ambiente en general, o sea, es letal para todo tipo de mina, y el ejemplo claro lo tenemos pues en La Pampa, ¿no? En Madre de Dios. Finalmente, Pedro, el riesgo que existe del financiamiento con dinero proveniente de minería ilegal en candidatos. Incluso ya se habla de que campañas anteriores han venido financiando de una manera sistemática. Eso es completamente cierto. Estamos a puertas de las próximas elecciones. Incluso estamos viendo de que hay candidatos un poco respondones que están recorriendo el país con decenas de camionetas 4x4, y ¿de dónde obtiene dinero si no tiene ningún ingreso? Obviamente eso es minería, puede ser parte de estas economías ilegales, y entre esas la minería ilegal. Mi estimado Pedro Yaranga, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Que tengas buen día. Igualmente también, buen día.